Hay personas atrayendo millones en silencio, mientras tú aún crees que es exagerado decir yo tengo 1.000.000. ¿Y si justamente esa frase fuera lo que te falta para desbloquear tu manifestación financiera? En este video vas a descubrir cómo un decreto simple, dicho con fe, presencia e identidad, puede reorganizar tu realidad y hacer que el universo obedezca. Si aplicas lo que aprenderás aquí, tu realidad financiera no volverá a ser la misma. Vamos a hablar del verdadero poder de la palabra, del decreto de prosperidad y de cómo vivir la abundancia financiera desde dentro hacia afuera. Escribe en los comentarios, yo tengo 1.000.000, y observa qué sucede en los próximos días. Hay personas que pasan toda la vida pidiéndole cosas al universo, como si fuera un genio de la lámpara esperando órdenes desesperadas. Pero el universo no trabaja con súplicas, sino con códigos vibracionales. Cuando alguien dice, necesito dinero, está vibrando escasez. Y eso es exactamente lo que se multiplica. Florence Scovel Shinn solía decir que el poder de la palabra es la clave de la creación. La manifestación financiera no nace del miedo, sino de la certeza. Por eso el decreto de prosperidad solo funciona cuando proviene de una conciencia de posesión, no de falta. La mayoría de las personas aún no ha comprendido que el universo no juzga lo que es justo o injusto. Simplemente refleja con precisión lo que vibras, lo que crees que es verdad. Si tu diálogo interno está lleno de carencia, duda o urgencia, entonces el campo cuántico se moldea exactamente a eso. Aquí entra en juego la reprogramación mental, entrenar la mente para declarar con convicción, con fe y prosperidad aquello que deseas como si ya fuera real. Decir yo tengo no es mentir, es programar la realidad futura desde la identidad presente. Quien domina el poder de la palabra comienza a percibir que oraciones, decretos y afirmaciones no son ruegos, son comandos creativos. La ley de atracción responde a la frecuencia, no al ruego. Es como si estuvieras frente a un espejo mágico, que solo responde cuando hablas con autoridad vibracional. No sirve de nada pedir riqueza con voz temblorosa. La abundancia financiera responde a quien se posiciona con firmeza. Por eso, antes de hablar, tu conciencia debe estar alineada con lo que vas a declarar. Un ejemplo práctico, en lugar de decir quiero ganar más, di gano más cada día. No se trata de manipular al universo con palabras bonitas, sino de asumir una nueva identidad capaz de generar prosperidad financiera de manera natural. Las palabras no crean solas, pero son la chispa que activa la energía correcta. Florence Scovel Shinn llamaba a esto la palabra como varita mágica. Y cuando esa varita se usa con fe inquebrantable, hasta las situaciones más improbables comienzan a transformarse. Desde el momento en que la persona comprende que no se trata de pedir, sino de ordenar con sabiduría, todo cambia. El dinero, la abundancia y las oportunidades comienzan a responder, no al deseo, sino a la presencia de una nueva frecuencia. La espiritualidad financiera, en ese sentido, es el reconocimiento de que somos co-creadores conscientes. Pero, para que esa creación se manifieste de verdad, es necesario asumir ese poder por completo. Cuando alguien afirma, yo tengo 1.000.000, muchos creen que es fantasía o autoengaño, pero, en realidad, esta frase funciona como un decreto de identidad, no como una simple petición al universo. Florence Scovel Shinn explicaba que el poder de la palabra moldea quién eres internamente antes de moldear el mundo externo. Al declarar yo tengo,
La mente deja de operar en la carencia y empieza a alinearse con la abundancia financiera. No se trata de un número, se trata de la conciencia que lo sostiene. La manifestación financiera siempre comienza desde adentro. El yo tengo actúa como una llave silenciosa que ajusta pensamientos, emociones y decisiones. Cuando se repite con convicción, activa un proceso profundo de reprogramación mental, reorganizando creencias antiguas sobre el dinero. La persona empieza a verse como alguien que recibe, administra y multiplica recursos con naturalidad. Esto genera coherencia interna, algo esencial para alcanzar la prosperidad financiera. La ley de atracción responde con rapidez cuando la identidad cambia. El universo reconoce quién eres antes de entregarte lo que deseas. Es fundamental entender que decir «yo tengo 1.000.000» no es repetirlo vacíamente. El decreto solo tiene poder cuando la persona empieza a actuar, pensar y decidir como alguien que ya vive en abundancia. Por ejemplo, comienza a respetar su dinero, organiza sus finanzas y lo invierte en conocimiento. Libros como El juego de la vida o Piense y hágase rico ayudan a fortalecer esta nueva identidad. La fe y la prosperidad caminan juntas cuando hay coherencia entre palabra y actitud. Otro detalle poderoso: el cerebro no distingue lo que vives de lo que afirmas con emoción y repetición. Al sostener el yo tengo, el subconsciente comienza a buscar caminos para hacer coherente esa nueva realidad. Surgen ideas, aparecen oportunidades y llegan conexiones inesperadas. Esto es aplicar la espiritualidad financiera en lo cotidiano, sin misticismo exagerado. El decreto de prosperidad funciona como un comando interno que reorganiza el campo externo. El dinero empieza a reconocer a quién está preparado para recibirlo. Cuando cambia la identidad, el campo de posibilidades también se transforma. La persona ya no corre detrás del dinero desde la necesidad, sino que lo atrae como extensión natural de lo que ya es. Ese ajuste interno es sutil, pero profundamente poderoso, y empieza a revelar algo aún más profundo. Porque antes de cualquier cifra en la cuenta bancaria, existe un estado de conciencia que necesita ser activado. La mayor ilusión de las personas es creer que el dinero aparece primero en el bolsillo, pero la realidad es otra. Nace primero en la mente. Antes de que cualquier cuenta bancaria aumente, es la conciencia la que se expande. La prosperidad financiera comienza cuando la persona internaliza que la riqueza es un estado del ser, no solo de tener. Florence Scovel Shinn enseñaba que la vibración precede a la manifestación, y eso no es poesía. Es aplicación práctica del poder de la palabra. La abundancia financiera refleja lo que sientes, crees y sostienes continuamente. Quien dice, solo me sentiré próspero cuando tenga más dinero, está invirtiendo el orden natural de la manifestación. Es como esperar sentir calor para recién encender el fuego. La manifestación financiera ocurre cuando primero se calienta el espíritu. Esto significa vibrar gratitud, seguridad y confianza incluso cuando el saldo bancario aún no muestra lo que deseas. La reprogramación mental es el camino para cultivar ese nuevo estado interno, y ese estado, a su vez, es el verdadero imán de la riqueza. Cuando alguien interioriza esta verdad, empieza a actuar distinto. Invierte en conocimiento, aunque crea no tener tiempo. Cuida lo poco como si fuera mucho y elimina cualquier palabra que declare carencia. No se trata de magia, se trata de posicionamiento vibracional. Leer autores como Florence Scovel Shinn, Neville Goddard o Joseph Murphy ayuda a mantener esa frecuencia alta.
Ellos refuerzan la fe y la prosperidad como un estilo de vida, no como una esperanza distante. El decreto de prosperidad se convierte en parte de la rutina, y es aquí donde se comprende que la espiritualidad financiera no está separada de la vida práctica. Está en los pequeños hábitos, en las decisiones conscientes y hasta en el silencio ante la duda. Quien vibra escasez reacciona con miedo, culpa o comparación. Quien vibra abundancia actúa con claridad, sin ansiedad y con la certeza de que todo se está ordenando a su favor. El dinero comienza a aparecer de formas inesperadas, los caminos se abren y la sensación de merecimiento se vuelve natural. Ese estado de conciencia próspera es la raíz de toda manifestación verdadera. Es el terreno donde el yo tengo echa raíces profundas, y cuanto más se riega con pensamientos coherentes y palabras de poder, más esa semilla germina. Pero es aquí donde muchos se confunden. Creen que basta con declarar una sola vez y todo se resolverá, cuando en realidad la mayoría quiere ver números antes de creer en la transformación, pero el universo no da pruebas anticipadas. Responde a la coherencia vibracional. Cuando haces un decreto de prosperidad diciendo yo tengo 1.000.000, eso no significa que el dinero aparecerá mañana en tu cuenta. Lo que ocurre primero son las señales, los detalles sutiles, las pruebas. La manifestación financiera comienza con ajustes casi invisibles, una idea repentina, una conexión inesperada, una coincidencia con propósito. Florence Scovel Shinn lo llamaba la respuesta silenciosa del universo, y es justo aquí donde muchos impacientes abandonan. Creen que no está pasando nada porque esperaban fuegos artificiales, no susurros del alma. Pero quien ha entrenado su percepción a través de la reprogramación mental sabe que el campo invisible ya se está reorganizando. Las primeras evidencias de la abundancia financiera no son billetes cayendo del cielo, sino pequeños cambios de percepción, actitud y vibración. El universo empieza a preguntar, ¿de verdad crees en lo que acabas de declarar? ¿O solo estás probando suerte? Las pruebas no son castigos, son filtros. Se presentan en forma de dudas, obstáculos o pérdidas temporales. Están ahí para diferenciar a quien repite frases bonitas de quien sostiene su nueva identidad con fe y prosperidad. Si la persona resiste y mantiene su coherencia, demuestra que está lista. En ese punto, el dinero no es lo único que llega. Su energía ya es otra. Habla distinto, piensa con más claridad, actúa con más enfoque. Eso es espiritualidad financiera encarnada en cada paso. Ejemplo real. Alguien afirma todos los días, yo tengo 1.000.000, pero pierde una oportunidad importante en su trabajo. La vieja mente dice, ¿ves? No funciona. Pero una mente entrenada entiende esto es solo una prueba y continúa sin titubear. Días después surge una nueva oportunidad, aún mejor. Ese es el ciclo: resistencia, reafirmación, recompensa. El secreto está en no ver las pruebas como bloqueos, sino como calibraciones del universo. Aquí es donde el poder de la palabra actúa con más fuerza, aunque no se vea. Así que las señales vienen antes que los resultados, las pruebas antes que los premios y la coherencia antes que la cosecha. Si la persona logra sostener su identidad aún en el vacío, activa el código que convierte pensamientos en hechos. Y es justo en esa fase donde el universo observa más de cerca. Vivir como quien ya posee es la clave maestra para que la manifestación financiera se vuelva inevitable. No basta con declarar yo tengo 1.000.000 por la mañana,
y luego actuar todo el día como alguien que teme no tener suficiente. El universo no responde a lo que dices superficialmente, responde a tu vibración dominante. Florence Scovel Shinn enseñaba que el decreto necesita estar respaldado por un comportamiento alineado, por una vida que ya refleje la abundancia financiera antes de que sea visible. Y eso comienza en los pequeños detalles, cómo piensas, gastas y decides. Quien vive como próspero no gasta por ansiedad, sino con propósito. No se sabotea por miedo a perder, sino que invierte con visión. Esa persona no vive explicando por qué aún no tiene resultados externos. Simplemente actúa como alguien que ya los tiene. Eso es fe y prosperidad en su forma más pura. Una fe que se mueve, no que se queda esperando. Hazte preguntas reales. ¿Cómo piensa alguien con $1 millón? ¿Cómo actúa? ¿Qué hábitos tiene? ¿En qué invierte su tiempo? Cuando empiezas a vivir así, el decreto de prosperidad se vuelve una actitud constante. Y no se trata de fingir ni de autoengañarse. Se trata de posicionarse en la frecuencia vibratoria de lo que deseas. Es caminar con la certeza de quien sabe que todo se está alineando. Es tomar decisiones desde la confianza y no desde la carencia. Por ejemplo, en lugar de elegir siempre lo más barato por miedo, elige lo que aporta valor real. En lugar de postergar ese curso, inversión o proyecto, empieza con lo que tienes. Eso es aplicar la espiritualidad financiera, conectar lo material con una conciencia elevada de merecimiento. Florence decía que la palabra es tu varita mágica, pero esa varita solo funciona si la actitud acompaña a la declaración. El universo busca coherencia vibracional. Si dices que eres próspero, pero te quejas todo el día, estás generando interferencia. Vivir como quien ya tiene es un entrenamiento de consistencia mental y emocional. Es decir, yo tengo por la mañana y sostener esa energía durante todo el día, incluso en el caos, incluso en la incertidumbre. Esa es la verdadera reprogramación mental en acción. En el momento en que el decreto se convierte en estilo de vida, el universo lo reconoce y sin previo aviso comienza a responder, a veces poco a poco, a veces de golpe, pero siempre con precisión. Y justo cuando menos lo esperas, notas que todo ha empezado a transformarse. Ahora dime, después de todo lo que has escuchado aquí, ¿vas a seguir diciendo «lo necesito»? ¿O por fin vas a declarar «yo tengo»? La decisión siempre estuvo en tus manos, pero ahora tienes conciencia del poder de tu palabra, de tu vibración y de tu identidad. La manifestación financiera no es un premio para los afortunados. Es una respuesta natural para quien vibra con fe y propósito. Florence Scovel Shinn enseñaba: lo invisible se dobla ante la certeza de quien comanda. ¿Y tú? ¿Estás comandando o simplemente esperando? El dinero que deseas ya existe en algún lugar. La abundancia financiera no es una promesa futura, es una realidad lista para ser activada, pero solo quien actúa como dueño recibe las llaves del tesoro. Y la pregunta es: ¿hasta cuándo vas a vivir como si necesitaras permiso para ser próspero? Escribe en los comentarios. ¿Qué va a cambiar hoy en tu actitud frente al universo? Respóndelo con determinación. Si este video te despertó, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí aprenderás a usar el poder de la palabra, la reprogramación mental y la espiritualidad financiera como herramientas reales de transformación, porque la riqueza no se ruega, se encarna.